Hola. En este segundo episodio sobre Oscar Wilde comentaré sobre la prefiguración, es decir, el origen, la génesis de la novela El retrato de Dorian Gray. Pues bien, en 1883 Oscar Wilde reside durante unos meses en París. Ahí se relaciona con escritores y artistas, Verlaine, Degas, Victor Hugo, Mallarmé, Zola, entre más. Estas relaciones producen una vuelta de tuerca en la conformación pública del personaje del dandy que representa Wilde. Su contacto con el ambiente intelectual francés del momento y su identificación con textos claves de la época fueron cruciales. Por ejemplo, el ensayo titulado El dandy, incluido en la obra El pintor de la vida moderna de Baudelaire, puede explicar claramente lo que Wilde aspiraba a representar. Voy a leer dos fragmentos de esa obra, ese ensayo de Baudelaire, El dandy. Dice: el dandy es el hombre rico, ocioso y que incluso hastiado no tiene otra ocupación que correr tras la pista de la felicidad. El hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a la obediencia de los demás hombres, aquel que no tiene más profesión que la elegancia, gozará siempre, en todas las épocas, de una fisonomía distinta completamente aparte. Un dandy nunca puede ser un hombre vulgar. Si cometiera un crimen, es posible que no cayera en desgracia, pero si ese crimen proviniera de un origen trivial, el deshonor sería irreparable. Otro ejemplo en torno a las influencias que recibe Oscar Wilde en París es la del personaje Jean Floresas, el protagonista de la novela A contrapelo de Guicherman, el neurasténico aristócrata que representa evidentemente esa consolidación de Wilde como dandy, como artista del decadentismo, si se quiere decir de otra manera. Jean Floresas es un dandy y esteta rebelde, un cínico en el sentido ético, un perverso en el sentido moral, un convencido de que los valores de libertad y de progreso son hipócritas y falsos, pues encubren la explotación, fomentan la insatisfacción, y bueno, ustedes saben, todo esto está relacionado con el origen del dolor de la vida. La crítica ha señalado la relación que existe entre esta novela, me refiero a Contrapelo de Guicherman, con El retrato de Dorian Gray, porque la novela de Guicherman constituyó una suerte de biblia estética para muchos artistas del momento. A Contrapelo es el libro que Lord Henry entregará a Dorian y que finalmente lo lleva a su completa corrupción en El retrato de Dorian Gray. Sin embargo, es probable que la fascinación principal que ejerció un escritor sobre Wilde fue la de Baudelaire, esa figura del artista decadente, sobre todo en Las flores del mal, donde aparece representada esa sensibilidad mórbida y la relación del artista con los alucinógenos en la obra de Baudelaire, Los paraísos artificiales. Estas dos obras, Las flores del mal y Los paraísos artificiales, fueron influencias decisivas en la obra de Wilde. Lo que defiende Baudelaire hará suyo Oscar Wilde. Y otro tanto hay que decir de Théophile Gautier, quien decía algo que Wilde suscribió en términos absolutos. Las cosas son bellas en proporción inversa a su utilidad. No hay nada de verdad bello que sirva para algo. Todo lo que es útil es feo. Bueno, imaginemos, este tipo de declaraciones va a caracterizar la obra de Oscar Wilde. A partir de esa estancia de algunos meses en París, Oscar Wilde empieza a interesarse por la figura del artista. El tema del arte y del artista lo va a llevar a publicar una serie de ensayos reunidos en su libro titulado Intenciones, publicado en 1891. Son 4 ensayos: La decadencia de la mentira, el que sigue se titula Pluma, lápiz y veneno, otro se llama El crítico como artista y el último, La verdad de las máscaras. En ellos encontramos la mejor expresión de Wilde como artista, es decir, su pensamiento sobre la relación entre la vida y el arte, entre sus páginas. Hay frases epigramáticas que han dado celebridad a Oscar Wilde. Por ejemplo, el objeto del arte es revelar el arte y ocultar al artista. O no existe tal cosa como un libro moral o inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo.
Bueno, este tipo de frases lapidarias se encuentran explicadas en esos 4 ensayos, y especialmente, o los más interesantes, son La decadencia de la mentira y El crítico como artista. Los otros 2 tienen un poco de menos interés. Por ejemplo, en Pluma, lápiz y veneno aborda la experiencia de un poeta y pintor que además es crítico de arte, se llama Thomas Griffiths, que a la vez, además de ser crítico y pintor, es falsificador y envenenador. De ahí la justificación del título. Envenenador porque como amaba tanto la belleza, ¿qué creen que hizo? Le dio veneno a su sobrina porque tenía los tobillos gordos. Y eso él no lo podía permitir, porque amaba la belleza. Entonces Wilde va a decir cosas así, como la vida y el arte están separados. Se puede ser un gran artista y al mismo tiempo un gran envenenador. Bueno, pero decía que son los otros 2 los que son más interesantes, La decadencia de la mentira y El crítico como artista. ¿Por qué son tan interesantes? Porque están escritos como diálogos socráticos. En El crítico como artista, Gilbert representa el pensamiento de Wilde y el otro, una especie de escucha, se llama Ernesto. El momento en que lo empezamos a leer, inmediatamente reconocemos al protagonista de la importancia de llamarse Ernesto, esa extraordinaria comedia de salón. Gilbert y Ernesto dialogan en torno al arte, en torno a la vida, es decir, hacen una especie de intercambio de opiniones. Por ejemplo, el crítico no ha de involucrarse con el mundo práctico ni con la acción. Ha de trascender de tal manera que puede llegar a aspectos que tengan que ver con lo inmoral o lo peligroso, si es arte. Porque el arte lo abarca todo. En este caso, el crítico abarca la contemplación, que para Wilde es la ocupación propia del hombre. La contemplación, no la acción. El hombre debe estar imbuido del espíritu crítico en ese sentido y por tanto no ha de ejercer ningún tipo de acción. Leo una frase. El crítico mirará al mundo y conocerá sus secretos en contacto con las cosas divinas, se volverá divino. La vida será perfecta, solo la suya. En La decadencia de la mentira, Cyril y Vivian, así se llamaban también los hijos de Oscar Wilde, estos 2 personajes dialogan, pero para atacar al realismo o al naturalismo, para Wilde no había ninguna diferencia en estas 2 corrientes, como lo tenían los franceses. El diálogo, finalmente, entre Cyril y Vivian es en contra de esa representación tan realista de la vida, tan apegada a lo que es lo real. Y dice cosas como, el arte no expresa nunca otra cosa que a sí mismo. La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. La mentira, el relato de las cosas bellas e inciertas, es la finalidad propia del arte. Esta visión utópica que está en los ensayos de Wilde la vuelve a retomar en su libro El alma del hombre bajo el socialismo. Lo que Wilde publica ahí, acercándose a algunos pensadores victorianos, es la rebelión y el anarquismo frente al Estado, proponiendo una especie de utopía que permita al hombre cumplir el propósito de su vida. ¿Cuál creen que es el propósito de la vida para Oscar Wilde? Que cada quien haga lo que quiere hacer. Qué maravilla, ¿no? Es decir, una vez que se instaure el Estado socialista, ese mismo Estado se va a encargar del trabajo, de organizar la vida. ¿Para qué? Pues para que el individuo se sienta libre de ataduras y por consiguiente pueda dedicarse a las cosas hermosas, que para Wilde es lo que le corresponde. Leo un fragmento. El nuevo individualismo por el que trabaja actualmente, quiéralo o no, el socialismo, traerá como consecuencia una perfecta armonía. Era lo que los griegos deseaban para ellos, pero no lo lograron comprender ni alcanzar en su totalidad, salvo en la esfera del pensamiento, porque tenían esclavos y debían alimentarlos. Será lo que buscaba el Renacimiento, pero que no pudo realizar completamente, excepto en el arte, porque tenía esclavos y los dejaba morir de hambre. Será un individualismo completo y a través de él cada hombre alcanzará su perfección. El nuevo individualismo será el nuevo helenismo. Para la crítica este ensayo es una especie de puente que va a trasladar a Oscar Wilde del esteticismo
al decadentismo. En este estado de pensamiento, es decir, del traslado del esteticismo al decadentismo, es que se llega a concebir el retrato de Dorian Gray, que marca claramente una nueva estética, ahora ya como obra de ficción, no como ensayo. Es decir, las ideas que se vierten en esta novela provienen de sus ensayos La decadencia de la mentira y El crítico como artista. La novela tiene un tema escasamente original. Trata de un joven hermoso que aspira a perpetuar lo que tiene, juventud y hermosura. Le pintan un cuadro realizando un pacto, es decir, que el cuadro sea el que envejezca y no él. Bueno, este es un tema muy enraizado en la literatura, en el folclore. Es el tema del Fausto. En fin, hay múltiples versiones y recreaciones de esta idea. De algún modo, también vemos cómo Wilde utiliza ciertas técnicas ya anticuadas para su tiempo, como es lo de la novela gótica. Tiene influencias también de esta obra de Stevenson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, por ejemplo, que es una de las herencias que podemos apreciar aquí, motivos sobrenaturales, absolutamente fantásticos, donde ficcionaliza Wilde su obsesiva preocupación por las relaciones entre el arte y la moral. Aquí Wilde envía mensajes de desafío a la sociedad de su tiempo con el fin de separar la estética y la moral, dos conceptos absolutamente divergentes. Algunas de las frases epigramáticas que tiene el prefacio de la novela así lo ponen de manifiesto. Escuchen. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada, incluso las cosas que son verdad se pueden probar. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son, para el artista, los instrumentos de su arte. El vicio y la virtud son los materiales del artista. ¿Se imaginan el escándalo que estas frases provocaron cuando el público del retrato de Dorian Gray, con un prefacio de una página, apareció firmado por Oscar Wilde? Es decir, estas frases no las expresa un personaje, las dice el escritor. Desde ese primer momento crucial en que Dorian Gray toma conciencia de la cercanía de la muerte hasta su fin, Wilde demuestra que las fuerzas primitivas no se adaptan a regulaciones moralistas y que en ocasiones sus impulsos llegan a dominar al ser humano. El arte será utilizado por Wilde como un objeto con poderosas influencias sobre la mente humana y sobre nuestro comportamiento. Oscar Wilde juega con la idea del arte como tabú, pues todo el que tiene relación con el cuadro de Dorian Gray recibe algún terrible castigo o paga con su vida. Es posible que aludiera en este caso a las restricciones de la moral victoriana, llegando a insinuar que el arte no gozaba de la libertad para cuestionar, para provocar, para incentivar pensamientos que quizá ningún régimen conservador lo viera con buenos ojos. El retrato de Dorian Gray es una novela filosófica que plantea conceptos éticos y morales, pero invertidos en favor de la libertad. Escrita con la fuerza dramática del teatro de Shakespeare. Es una obra admirada y elegida por el tiempo para perdurar eterna en el universo literario. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.